hecho en mí, cuán profundo tú me amaste. Sin dudar me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor, tu amor. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Aquel
Satúrame de ti y mis días viviré por ti, Espíritu Santo. Me despojo de mí, satúrame de ti y mis días viviré por ti, Espíritu Santo. Me despojo de mí, satúrame de ti y mis días viviré por ti, Espíritu Santo. Me despojo de mí, satúrame de ti y mis días viviré por ti, Espíritu Santo. Bautízame con tu fuego, bautízame con tu fuego, Santo, Santo, Santo Espíritu. Bautízame con tu fuego, bautízame con tu fuego, Santo, Santo, Santo Espíritu. Bautízame con tu fuego, bautízame, Santo, Santo, Santo. Quantos querem? Quantos querem? Hey. Bautízame con tu fuego, bautízame con tu fuego, Santo, Santo. Levanta tu voz, levanta tus manos. Vámonos. Bautízame con tu fuego, bautízame con tu fuego, Santo, 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 Santo Espíritu. Bautízame con tu fuego, bautízame con tu fuego, Santo, Santo, Santo Espíritu. ¿Cómo están? Qué precioso tiempo de adoración. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo y haber cantado con todo tu corazón esta adoración que es para nuestro Padre Celestial y esa petición de que Él nos bautice con su Espíritu, porque eso es lo que necesitamos. La palabra de Dios dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. Y eso de haber venido sobre vosotros el Espíritu de Dios, Jesús lo dijo hace versículos anteriores,
que serían bautizados con el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo sobre tu vida. Y lo necesitamos con todo nuestro corazón, y así que es bueno que pidamos. Y qué mejor que con una canción, qué mejor que con melodía, qué mejor que con una canción ya preparada que nos ayuda a pedir a Dios que nos bautice con su Espíritu. Número 14, día número 14. Ya estamos cerrando esta segunda etapa de este ayuno de 21 días. La primera etapa empezó con búsqueda del plan de Dios. Esta segunda etapa buscando el poder de Dios. Y va a venir una tercera etapa en la cual vamos a hacer guerra espiritual, en la cual vamos a reprender, en la cual vamos a atar al hombre fuerte, y va a ser un tiempo precioso, maravilloso, poderoso, y espero que estés listo, espero que ya estés preparado con todo lo que hemos ido recibiendo de parte del Señor. Hoy quiero terminar esta segunda etapa de este ayuno para luego mañana empezar una tercera etapa con un tema que en el corazón de Dios creo y siento que está. Esta historia se encuentra en Jueces capítulo 6 versículo número 11. Jueces capítulo 6 versículo número 11 dice de la siguiente manera: Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué no nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Versículo 14. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza. 15. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Qué impresionante lo que Dios le dice a Gedeón. Y tal vez Gedeón hasta este punto no se está dando cuenta de que es Dios mismo el que está hablando con él. Pero algo sí nos deja ver esto. Dios tiene grandes planes para con tu vida. Dios tiene cosas maravillosas con tu vida. Y lo que va a hacer Dios y cómo se van a cumplir los planes de Dios va a ser con su poder. Con su poder. Porque Él le dijo a Gedeón: yo estaré contigo, y porque yo estaré contigo derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Es impresionante cómo Dios ha hecho grandes cosas con las personas menos probables. Grandes cosas con personas menos probables. Un Moisés que ya estaba perdido, no necesariamente en sentido de ubicación, sino que en la vida ya estaba perdido en el desierto, ya había salido de cualquier plan más o menos cercano a lo que Dios quería, y estaba solo cuidando las ovejas. Y Dios lo usa para liberar a su pueblo. Un joven que tenía fe y que fue uno de los que se enfrentó al pueblo, no compartió la idolatría y se esforzó por ser de buen corazón. Josué, alguien jovencito al quien se le dice 5 veces: esfuérzate y sé valiente, lo usa para la conquista. Lo usa para una conquista. Dios usa a las personas menos probables para hacer cosas grandes y maravillosas. Y aquí estamos viendo la vida de Gedeón. La vida de Gedeón, una persona menos probable, pero que va a ser usado por Dios de una manera impresionante. Es lindo, y si tú pudieras ver películas, mira esas películas donde personas menos probables hacen cosas grandes.
el más marginado del colegio se convierte en el héroe, se convierte o hace cosas grandes. Ese equipo que nadie da nada por ellos, luego de un buen liderazgo se convierte en uno de los campeones. Y así, hay películas muy lindas de superación personal que son preciosas para ver, son inspiradoras. Pero Dios hace esas obras. Dios hace esas obras y la historia va a continuar y las obras de Dios van a continuar y los planes de Dios van a continuar y van a continuar con las personas menos probables. Cuando Dios da una palabra, es precioso porque Él no malgasta ninguna de sus palabras. Y si Él da una palabra para tu vida es porque esa palabra se va a cumplir. Y eso es lo que vemos, por ejemplo, en este pasaje. Los madianitas tenían a Israel por 7 años aterrorizados. Porque no eran necesariamente los madianitas que se habían metido al pueblo y ahora estaban gobernando el pueblo. No. Los madianitas cumplían el rol del chico malo en el colegio, del que le quita el almuerzo, del que le quita el recreo a sus compañeros, del que insulta, del que golpea, del que molesta, al que todo el mundo le tiene miedo. Prácticamente los madianitas eran los que hacían bullying en ese tiempo a los israelitas. ¿Por qué? Porque saqueaban sus tiendas, saqueaban sus casas, saqueaban sus plantaciones, se robaban los animales. Por eso vemos a un pueblo escondido en las cuevas. Por eso vemos un pueblo que esconde su alimento, porque no quiere que los madianitas se lo roben. Y así aterrorizaban al pueblo de Israel. Aterrorizaban. Y el caso de Gedeón es un ejemplo de cómo Dios usa a las personas menos probables. ¿Quién era Gedeón? Gedeón al parecer era un granjero que cuando salió de esa cueva salió a sacudir el trigo en un lagar. El lagar no es para sacudir trigo, el lagar es para poner las uvas y pisarlas y sacar el vino. El lagar no es para sacudir el trigo, pero él utiliza el lagar para poder esconderse por si los madianitas estaban cerca y para que no le quiten el trigo. Pero el trigo se tenía que sacudir para que pueda utilizarse, porque así con todo y ramitas, con todo y hojas no se puede utilizar el trigo. Y si no se puede utilizar el trigo no va a haber alimento. Y Gedeón sale. No está haciendo Gedeón algo necesariamente sorprendente, o no está haciendo Gedeón algo muy wow, algo impresionante, algo que diga wow, él está sacudiendo el trigo de esa manera porque así te va a sacudir a los enemigos o cosas por el estilo. No necesariamente está haciendo algo muy relevante. Pero salió del lugar en el que estaba y estaba sacudiendo el trigo. Y Dios busca personas así, personas que se dejan usar. Tal vez Gedeón, de su tribu, dice que él era de las familias, de la tribu era el más pobre. Y él era, dice, el menor de la casa de mi padre. Esto me hace recuerdo algo. ¿No será que la familia de Gedeón, que estaba ahí viviendo en las cuevas, habrán dicho, hay que salir y sacudir el trigo? ¿Quién lo va a hacer? Yo me imagino al papá dándole la orden al hermano mayor. Esto es muy común. ¿Quién va a pagar la luz? En mi casa éramos 3 hermanos, somos 3 hermanos. Claro, ya no estoy viviendo yo en casa y uno de mis hermanos tampoco está viviendo en casa. Pero cuando vivíamos juntos, 3. Y cuando papá decía algo a mi hermano mayor me encargaba a mí. Y si yo no lo iba a hacer, yo le encargaba a mi hermano menor. Y así nos íbamos pasando la bolita hasta que el menor no sabía quién decir y bueno, le toca hacer. ¿No será que es lo mismo que le está pasando a Gedeón? ¿No será que el papá le dijo al mayor y el mayor le dijo al que le sigue y el que le sigue le dijo al otro y el que le sigue al otro y al otro y al otro, hasta que llegó a Gedeón siendo el menor de su casa, a quien ya no podía decirle a nadie? Y le tocó salir. Obedeciendo una orden que tal vez pasó de persona en persona, tal vez. O tal vez fue una orden directa de su papá. Y ante el miedo hacia los madianitas y ante el peligro de que les roben el alimento, él sale y hace, mostrando obediencia. Y eso es lo que ve Dios en él. Alguien al cual puede usar. Por eso vimos el tema de la obediencia.
¿Quieres el plan? ¿Quieres el poder de Dios? Obediencia. Obediencia absoluta. Dios usa así personas comunes y corrientes para hacer su obra. Dios usa personas imperfectas que quieran caminar con Él para que en el camino los vaya perfeccionando y traiga cosas grandes a su vida, a su familia, a su ciudad, a su país. Dios quiere personas que se dejen usar, con debilidades, con fracasos, con errores, pero con Dios, para que hagan cosas poderosas, maravillosas, para que hagan proezas. No importa necesariamente cómo fue tu pasado, porque eso quedó en un pasado antes de Dios. Lo que importa es cómo ahora vivas con Dios. Dios quiere usarte. Dios quiere usarte. Dios quiere poner en tu vida dones que vienen con el poder para que el propósito se cumpla en tu vida. Me gusta la historia de Gedeón porque podemos ver varias cosas en la vida de Gedeón que nos ayudarían a levantarnos y ser usados por Dios con poder. Y entre todas esas cosas vamos a ver 3. Y todos queremos ser protagonistas para Dios, necesitamos estas 3 cosas, estas 3 cualidades o estas 3 actitudes en la vida de Gedeón. 1. Debemos recordar que no se trata de lo que estás haciendo, sino de los pasos que das. Los israelitas estaban escondidos, con temor. Y cuando ya era el tiempo de la cosecha, Gedeón toma la decisión de salir de la cueva y sacudir el trigo a pesar de lo que vaya a suceder. Y dice el versículo 11 de Jueces 6, y vino el ángel de Jehová, se sentó debajo de la encina que está en Ofra, al cual era de Joás Abeseirita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Como dije, no es muy asombroso lo que él está haciendo, pero demuestra algo. Dios vio a Gedeón, no lo que hace necesariamente, sino lo que está demostrando al hacerlo. Sacudir el trigo, no, sino salir de la cueva. La cueva es el lugar donde se están escondiendo con miedo. Salir de la cueva es demostrar valor, es demostrar valentía. Yo no creo que Gedeón haya salido de la cueva, a mí no me importa lo que van a hacer los madianitas, yo me voy a pelear con los madianitas. No, yo creo que Gedeón salió con mucho miedo, porque si no, no hubiera estado sacudiendo el trigo en el lagar. Yo creo que Gedeón salió con mucho miedo, escondiéndose, agazapado. Y cuando fijándose varias veces si ve a alguien, no ve a alguien, y empezar a sacudir el trigo y luego dejar de sacudir para ver si viene alguien, y si viene alguien a esconderse hasta que se vaya, y cuando se va nuevamente a sacudir el trigo y un ratito parar para ver. Yo me imagino un Gedeón que está con temores, porque es una persona común y corriente, como cada uno de nosotros, que ante una situación de peligro o ante una situación nueva, siempre hay ese temor, siempre hay ese sentimiento que no nos deja hacer las cosas en paz. Pero aún así Gedeón lo está haciendo. Aún así Gedeón lo está haciendo. Y son precisamente esos pasos de fe que está dando Gedeón. Esos pasos de fe de que voy y sacudo el trigo para poder tener alimento. Y no me lo van a quitar los madianitas, voy a tener mucho cuidado. Esos pasos de fe que está dando lo llevan a luego ser partícipe de un plan tan precioso de parte del Señor. Pero son los pasos de valor que estamos dando. Tú quieres ser usado con el poder de Dios. Quieres cambiar la historia de esta ciudad, de este país, de tu barrio, de tu hogar. Quieres hablar a multitudes del Señor. Pero si no das los primeros pasos de fe, que es, por ejemplo, hablarle a tu hermano si tu hermano no conoce a Cristo, o hablar a tu mamá, o hablar a tu papá, o hablar a tus tíos, si no das esos primeros pasos, ¿cómo quieres que lleguen las multitudes si no das los primeros pasos de fe? Es importante dar los primeros pasos de fe. Quieres ver sanidades, quieres ver las sanidades de parte de Dios a través de tu vida, pero si ni siquiera eres capaz de orar por tu familia cuando está enfermo, cuando tiene un resfrío. Hoy en día es importante orar por sanidad por nuestras familias, orar por protección, pero ¿cómo vas a estar en el plan grande de Dios si no muestras ni no das esos pasos de fe? Si no hablas a alguien de Cristo, si no oras por una persona, impón tu mano sobre esa persona y sanará. Hoy en día hay que tener mucho cuidado con el tema de los contagios y
perdón, se me fue la palabra, esa costumbre de estar desinfectándose las manos todo el tiempo. Hay que tener mucho cuidado. Pero la oración del justo puede mucho. Y si tú no estás orando por las personas, ¿cómo quieres entonces que el Señor te use para cambiar la vida de multitudes? ¿En qué cueva te estás escondiendo? Para hablar a alguien de Cristo, ¿en qué cueva te estás escondiendo? Tienes que salir de esa cueva. Tal vez es el fracaso, tal vez es el miedo, tal vez son las excusas, tal vez son el qué dirán. Esa cueva en la que estás metido, tienes que salir. Sal de esa cueva, da esos pasos de fe. Si no das esos pasos, vas a perder la oportunidad de ser usado por Dios. Y tu vida no va a tener ese sentido como el que la tiene cuando el plan de Dios se cumple en su vida. No se trata de lo que estás haciendo, sino de los pasos de fe que estás dando. No se trató de sacudir el trigo, se trató de haber salido de la cueva con valor. Número 2, no se trata de cómo tú te ves, sino de cómo te ve Dios. Porque eso es lo importante. Es que tú te puedes ver como adolescente, 12, 13, 14 años, muy jovencito. Incluso muchos se ven, todavía algunos dicen, no, todavía sigo siendo niño. Pero no se trata de cómo tú te ves, sino cómo te ve Dios. Tú puedes decir, no, yo todavía estoy estudiando en la universidad, todavía no salí profesional, recién estoy en mi primer semestre, en mi segundo semestre, recién acabo de entrar a la universidad. Creo que los que ya están terminando la universidad o los que ya han terminado la universidad, esos van a ser usados por Dios. No se trata de cómo tú te ves. No se trata si entraste, tal vez no tuviste la posibilidad de entrar a la universidad y te tocó trabajar y ahora tienes un negocio o estás trabajando de algo y tú dices, no, yo creo que esto es para los que se preparan en la universidad. No, no se trata de cómo tú te ves. Algunos pueden decir, bueno, yo no tengo estudios teológicos, yo no he hecho la escuela de vida aún, yo no he entrado ni al seminario, yo a veces ni entro a mi célula. Está mal eso, porque tienes que entrar a tu célula. Pero a veces no puedes entrar a esos cursos teológicos, pero no se trata de cómo tú te ves, se trata de cómo te ve el Señor. Muchas veces a nosotros nos ponemos trabas porque vemos nuestra vida y decimos, no, nosotros no vamos a poder. Pero debemos rendirnos a la mano de Dios y dejar que lo que ve Dios en nosotros se cumpla en nuestra vida. Por eso me gusta la historia de Gedeón. Porque el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón y le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ahora imagínense la reacción de Gedeón cuando Dios le habla de esa manera. Esforzado, valiente. Yo no sé si tal vez a Gedeón lo obligaron a salir. No, y yo aquí estoy con miedo. Aquí estoy con miedo, por eso estoy en el lagar sacudiendo el trigo. ¿Sabes qué otra versión? Me gusta que otra versión dice, varón, guerrero y valiente. Me gusta eso porque el esforzado y valiente en otra versión lo toma como guerrero valiente. ¿Y Gedeón qué es? ¿Un guerrero? No, Gedeón es, podemos decir, un granjero. Alguien que trabaja de la tierra, sembrando, cultivando, etc. Y Gedeón pudo haberle dicho, no, te equivocaste, yo granjero. No guerrero, granjero. Pero por eso no se trata de cómo tú te ves, se trata de cómo te ve el Señor. Se trata de cómo te ve el Señor. La familia de David, lo veía David como el menor, el que tenía que estar cuidando las ovejas, pero Dios lo vio como el rey más grande en la historia de Israel. No se trata de cómo tú te ves, se trata de cómo te ve Dios. Muchas veces nosotros tenemos ese complejo de inferioridad. Y Dios tiene que obrar en nuestra vida, dejar que Dios obre para salir de esos complejos y tener la fe suficiente y la autoestima suficiente. No digo que seamos creídos o vanagloriosos, tener la autoestima suficiente y que esos complejos sean sacados por el poder de nuestro Señor. Cuando el Señor le dijo, tú vas a salvar a Israel, Gedeón no la podía creer. En el versículo 15 dice, ay Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Gedeón no está hablando mentiras, pero está usando esa verdad como excusa. Y muchas veces nosotros usamos la verdad como excusa. No, yo soy niño, yo soy adolescente, no, yo todavía.
Oh, yo estoy todavía en la universidad. No, tengo que pensar en mis estudios, luego voy a ver lo de la iglesia. No. Muchas veces usamos la verdad como una excusa. Gedeón está usando una verdad. Su familia es pobre, por supuesto. Creo que todos eran pobres en ese tiempo porque todos eran saqueados por los madianitas. Yo soy el menor de la casa de mi papá, el más pequeño. Hay otros que son mayores, que son más grandes, que son más fuertes. Yo soy el menor. ¿Qué excusas le estás poniendo tú al Señor? ¿Qué excusas le pones tú al Señor? ¿Estás usando verdades para usarlo como excusas? ¿Estás usando mentiras como excusas? ¿Qué excusas le estás poniendo al Señor? Porque muchas de las excusas, como las de Gedeón, ante tus ojos pueden ser una verdad, pero ante los ojos de Dios eso puede cambiar. Y no digo que el que seas el menor y después el Señor te va a hacer como el mayor, no. Pero que Dios puede usarte a pesar de esas verdades que tú estás usando como excusas. Soy el más pequeño en mi casa, Dios te puede usar para hacer cosas grandes en la vida. No he estudiado todavía, no he entrado a la universidad, pero Dios te puede usar. Dios te puede usar a la edad que tienes, en el momento que tienes y en la oportunidad, en el día en el que estamos hoy. Dios te puede usar. Quizás tú te ves como un pecador delante de Dios, pero Dios te ve como alguien que ha sido lavado por la sangre de su Hijo. Tal vez tú te ves como un fracasado, pero Él te ve como un redimido, comprado, con promesas para tu vida. Y esas promesas son en Cristo Jesús. Y esas promesas son en Él sí y en Él amén. Y esas promesas son para tu vida. No se trata de cómo tú te ves, se trata de cómo te ve Dios. Porque Dios te va a capacitar, y esto es algo precioso, porque cuando el Señor te llama, cuando el Señor te da su plan, el Señor te va a dar la fuerza, porque si vas a cumplir el plan de Dios no va a ser en tus fuerzas necesariamente, sino van a ser en las fuerzas de Él, en el poder que viene de Él, en la capacidad que viene de Él. Él te permite prepararte en una universidad, Él te permite prepararte en un estudio teológico, pero todo eso Él lo va a usar para capacitarte aún más y para que tengas esa capacidad sobrenatural que solamente viene de la mano de Dios. Dios te va a capacitar, Dios te va a dar sus fuerzas, Dios te va a dar sus dones, Dios te va a dar su palabra, Dios te va a dar su sabiduría. ¿Qué excusa le estás poniendo al Señor? Porque no se trata, otra vez, de cómo tú te ves, se trata de cómo te ve Dios. En la Biblia vemos tantísimas personas que han tenido excusas, pero que Dios ha hecho algo poderoso en sus vidas. Y aunque han tenido dificultades, o aunque han tenido deficiencias, Dios ha hecho una obra en ellos. Desde el principio, por ejemplo, Adán desobedeció, Noé nunca vio una lluvia, Abraham era demasiado viejo, Job era un suplantador, José era un esclavo, Moisés era tardo para hablar o tartamudo, Gedeón tenía miedo, Sansón era un mujeriego y un bebedor, Rahab era una prostituta, Lea era la despreciada, Jeremías, Timoteo demasiado jóvenes, David adulteró y asesinó, Elías se quiso suicidar, Jonás huyó de Dios, Job lo perdió todo, Pedro negó a Jesús 3 veces, Marta se quejaba de todo, la mujer samaritana era divorciada, Zaqueo demasiado bajito, Pablo muy religioso, Lázaro estaba muerto y aún así todos cumplieron el plan de Dios en su vida. Y ahora, ¿cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa? ¿Ves una lista con varias deficiencias, con varias cosas negativas? Pero todos y cada uno de ellos cumplieron el propósito de Dios en su vida. ¿Cuál es tu excusa? No se trata de cómo nosotros nos vemos. Se trata de cómo Él nos ve. Y Él nos ve como una generación escogida, preciosa, perdonada. Una generación marcada por el poder de su Espíritu Santo, que va a ser cabeza y que no va a ser cola, que va a estar siempre encima y que nunca va a estar debajo. Él nos ve como personas santificadas, con un pasado borrado, pero con un futuro glorioso, sostenidos por la mano de Dios y por la gracia de Dios. No se trata de cómo tú te ves, se trata de cómo Él te ve. Se trata de cómo Él te ve. Puede que hayas tenido un pasado triste, oscuro,
pero te espera un presente y un futuro glorioso en Él. El Señor dijo en 1 Corintios 1:25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo vimos ayer. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, al cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Y eso es maravilloso. Dios te ve de una manera diferente al cómo tú te ves. No confíes tanto en el cómo tú te ves, confía más en el cómo te ve el Señor. Busca humildad. Busca la humildad. Si vas a ser usado por la mano de Dios, por el poder de Dios, el Señor va a usar a las personas humildes, pero que son verdaderamente humildes. No esa falsa humildad de que mientras más pobre, mejor, y más pobrecito, más humilde. No. Más endeudado, más con problemas, más humilde. No, eso es una falsa humildad. La humildad es tener el concepto claro y cabal de uno mismo. Por eso Pablo dice, nadie tenga un concepto más alto que el que debería tener. Eso es humildad. Es reconocer mi capacidad y hasta dónde doy yo para decirle, Señor, yo doy hasta aquí y necesito tu poder. Esa es una verdadera humildad. Y debemos reconocer qué es lo que somos delante del Señor. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Quieres ser usado por Dios y tienes muchas capacidades? Agárrate de Dios y sé humilde, reconociendo como Pablo. Vimos que Pablo reconoció que tenía muchas cosas, pero él las estimó todo como pérdida, las estimó todo como basura para poder agarrarse de Dios. ¿Quieres ser usado por Dios? Necesitas ser humilde y reconocer que no es con fuerza ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Con su Santo Espíritu. ¿Quieres ser usado por Dios? Ten esta actitud, la misma actitud que Gedeón. Da esos pasos de fe. Háblale a alguien, háblale a tu hermanito, háblale a tu familia, habla a tu amigo, háblale a alguien. ¿Quieres ser usado por Dios? Ora por alguien. Ora por alguien. Así te digo, ni se sane cuando tú ores, pero tú haz lo que el Señor ha pedido que hagamos, que oremos por los enfermos. Y si se sanan o no, eso ya depende de Dios. Pero nosotros tenemos que dar esos pasos de fe y orar por esos enfermos. Muchos dijeron, pastor, yo quisiera orar por un enfermo, ¿y si no se sana? Y siempre está esa pregunta, ¿y si no se sana? Pero esa pregunta se contesta con otra. ¿Y si se sana y no oraste? ¿Y si sí va a sanar y porque no oraste no se sanó? Ora, haz lo que Dios dijo que debemos hacer y que el resto lo haga nuestro Señor. Porque a Él le toca. Porque de Él viene el poder. Tú muchas veces dices, no, le he hablado a mi amigo, pero no sé cómo convencerlo. No te preocupes de convencerlo, no. Tú háblale, porque el que convence es el Espíritu de Dios. Da esos pasos de fe. Otra vez, no se trata de cómo tú te ves, se trata de cómo te ve el Señor. Y Dios te ve como su hijo, precioso hijo, un guerrero, valiente, esforzado, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Y sé humilde, busca a Dios en humildad. Y te aseguro que el plan de Dios, con el poder de Dios, se va a cumplir en tu vida. Y el plan que beneficia tu vida también va a beneficiar la vida de los otros, porque nosotros somos bendecidos para bendecir.
y porque vamos a poder hacer la obra de Dios, que es lo más importante. Hay que buscar. Y oremos ahora. Encomendémonos en las manos de Dios. Que si Dios va a hacer algo, lo haga con nosotros. Porque nosotros le vamos a creer. Porque nosotros vamos a confiar en Él. Vamos a confiar en su poder, no en nuestro poder. Vamos a confiar en cómo Él nos ve, no como nosotros nos vemos. Vamos a dar esos pasos de fe aunque estemos con miedo. Y siempre vamos a depender de Él. Oremos y que el Señor haga esa obra en nuestra vida.